Hola, hola. Bueno, vamos a esperar un poquito que se vaya conectando la gente. Enviando. Hola, Hola, ¿qué tal? Buenas muy tardes. bien. ¿Cuánto tiempo sin verte? Eso mismo digo, qué bonita estás. ¿Y ¿Eh? tú también? La Gracias. primavera que nos sienta bien a Nos todas, ¿verdad? sienta muy bien a todos, realmente. A Sí. mí especialmente que nací en primavera, así Sí, que, yo también, yo soy cáncer. ah, ¿Tú? bueno, tú eres más verano ya. Bueno, sí, soy más verano, es verdad. Ya para después de San Juan. Sí, Ya sí. para después de San Juan, pero yo soy Sí. primavera y cumplo ahora el 17 de junio, Ah, así pues mira, ya que te queda nada. Muy soy el bien. final de la primavera. Mm. Perfecto. Voy a darle un poquito de voz porque te oigo un poco floja, Vale, pero, pero ya está. Tú me ves bien, ¿verdad? te veo perfectamente y te escucho bien. No sé si será los audífonos, pero me escuchas bien. Sí, 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 yo te escucho bien. Vale, Perfecto. Pues bueno, no sé si empezamos, dejamos un minutito por si alguien más se conecta, pero muchas veces la gente no se conecta en el directo y luego lo ven más en el... claro que sí, no pasa nada. Aquí lo interesante es que podamos compartir algo que pueda servir a las personas y tener la oportunidad de volver a estar juntas, ¿no? Esa- Que es lo más bonito. Sí, si quieres voy a empezar presentándote. Claro. Pues Graciela es facilitadora y comunicadora, lleva más de 20 años acompañando a las personas a que descubran su potencial y utiliza un método propio que es de inteligencia emocional trascendente, apoyado por la psicología de los elementos, además de las 5 estaciones de la medicina china. Y Graciela pues me estuvo acompañando a mí durante un tiempo, estuvimos haciendo sesiones online porque ella está en Madrid, pero igualmente pues puedes hacer las sesiones online y para mí fue un tiempo pues que me ayudó muchísimo a aportar mucha luz a muchas cosas que yo sola en ese momento no veía y realmente eran sesiones que las aprovechábamos un montón. Yo me acuerdo que me las tenía que grabar porque era tanta información que recibía que luego me la tenía que escuchar y me iban súper bien. Para integrar todo lo que hacíamos en la sesión, de hecho tardaba semanas en integrarlo y en ponerlo en práctica, ¿no? Porque también nos mandas deberes y todo. Mm. Sí, es muy interesante el trabajo que se puede hacer porque cuando integras no solamente una idea de que tienes algún problema, sino que hay una posibilidad de descubrir tu potencial y que ese potencial te va a llevar a que te realices, que es lo que tú estás viviendo ahora, que es sentir que vives tu pasión, que vives como quieres, que eres la persona que está lanzando al mundo un mensaje continuo de transformación, pues eso es mi mayor regalo. Eso es lo que Claro, yo quiero en el mundo. Y por y eso hago también lo que hago, ¿no? exacto. Y para llegar ahí todos tenemos que pasar por ese lado oscuro, ¿no? Y aprender a ver que ese lado oscuro es tan necesario como la luz. Pero en ese Ujú, momento no lo ves, ¿no? Porque estás tan cerca claro. que necesitas a alguien de verdad que te ponga luz en el camino. Sobre todo porque yo soy de la idea de que el lado oscuro no existe de per se entendido como que no es algo que ha venido de la nada y de repente se ha apoderado de ti, sino que es una estrategia de alguna forma que tiene una parte de nosotros en un momento dado de la vida para tratar de salir de algo que no puede asumir como su camino de vida. Y entonces, al no poder tener ese discernimiento de que detrás de esa oscuridad está tu camino de vida, ahí es cuando aparece lo que llamamos ego, que es esa parte que se aprovecha de esa especie de oscuridad que has creado alrededor de algo y entonces te atrapa y en vez de llevarte a encontrar tu verdadero propósito, te lo enreda y te lo enreda. Entonces a Sí, mí me gusta hacer esa labor de desenredar, ¿no? Y de poner luz para que la persona se dé cuenta que no tiene nada de lo que avergonzarse de sí misma. pues sí, y precisamente de eso vamos a hablar un poquito hoy, ¿verdad? De Exactamente, todo el tema de la autoestima tan necesaria para poder también llegar a nuestro potencial. claro que sí. No sé si tú quieres introducirlo o prefieres que lo haga yo. Si quieres, con tus palabras, tú como lo... Exactamente. Sí, Vale, a mí me gustaría que las personas pensaran que la autoestima no es algo
que se vive de la misma manera según el momento del año, ni el momento del día, ni el momento de la semana. Eso yo creo que es muy importante que lo tengamos presente y que de la misma forma nuestra autoestima, lo que llamamos autoestima, no es un estado, sino que es un indicador. Es un indicador de confianza personal, ¿vale? Y que la autoestima que podamos ver afectada en este tiempo, por ejemplo, de primavera, no es lo mismo a cuando estamos en el invierno, no es lo mismo a cuando estamos en el veranito, ni es lo mismo cuando empieza otra, llegamos a septiembre, que es como, wow, ni cuando empieza el otoño, ni cuando estamos en ese proceso de tener que limpiarnos en el otoño, ¿no? Ujú. Entonces, la autoestima tiene como una mirada diferente. Entonces, a mí me gustaría como asociar un poco los elementos que habría que tener en cuenta ahora, al final de la primavera, de cómo nos ha ido con ese manejo de la autoestima durante estos 3 meses que además han sido muy duros, porque Exacto. hemos tenido que estar viviendo una situación absolutamente inesperada y que mueve dos órganos importantes, que son el hígado y la vesícula. Entonces, el sentir que no podemos tener eh, esa aceptación de lo que estamos viviendo, que es lo que pide el hígado y la vesícula cuando se altera, pues nos genera muchos trastornos. Y además estábamos viviendo situaciones que estaban afectando órganos vitales como son el pulmón, la piel, que son órganos que tienen que ver con nuestra capacidad de libertad y de expansión. Y entonces estábamos confinados. Los que estaban afectados por esa falta de libertad y de expansión. Y encima teníamos que aceptarlo, pero no teníamos miedo porque no sabíamos de qué iba el asunto. Es Sí. decir, una complejidad tremenda, ¿no? También es verdad, Graciela, que todo el mundo lo ha vivido diferente, ¿no? Porque yo Claro, creo que claro, con la gente que hablo que ya está en el desarrollo personal, yo, por ejemplo, lo he vivido como una etapa muy reveladora y de hecho claro, yo he disfrutado mi confinamiento, a pesar de todo exactamente. lo que estaba pasando fuera, pero para mí ha sido una época que incluso para mí ha sido bonita. Pero sí que es Pues verdad que muchísima gente, bueno, era un poco rara yo, ¿no? Cuando lo explicaba, porque la mayoría han tenido muchísimo esos miedos, esa desmotivación, claro. ese miedo también a mirar adentro, ¿no? A parar y ya no tienen dónde ir. Exactamente, exactamente. Mira, digamos que yo coincido contigo porque a mí me ha pasado lo mismo, al contrario, para mí ha sido una explosión porque como vivo según los ciclos de la naturaleza y entendiendo que ese era un reto que había que aceptar, entonces ha representado una evolución y un crecimiento, porque tenemos que entender que la primavera nos pide crecer. Entonces, es como si hubiéramos sembrado una semilla en invierno y en primavera hay que ver que eso crece hasta el punto en que florece. Y es cuando ya nos aproximamos al tiempo en el que tú naciste, que es cuando, wow, que ya hemos florecido y tenemos hasta frutos. Y entonces empezamos a darnos cuenta si el año ha merecido la pena. Ujú. Entonces, ¿qué ha pasado en este tiempo? Que era necesario para tener una autoestima bien, sentir, sentir en 3 niveles del sentir que éramos valiosos y válidos para la experiencia y que habíamos comprobado en el invierno que teníamos recursos y que teníamos el cuerpo en las condiciones de salud y de potencia para poder soportar lo que iba a venir, que fue bastante inesperado además y que Pues sí. nos arrastraba a cosas que no nos gustaban. Imagínate, primavera, que es la tolerancia. Uf, tenemos que vivir cosas que no estábamos queriendo vivir, ¿no? Y has dicho que lo sentíamos en tres niveles. Exactamente. ¿Puedes explicarlos? Son 3 niveles. La sensación, la sensación que se nota en el bajo vientre, es decir, todo lo que tiene que ver del ombligo para abajo. El Ujú. sentir es, en nuestro cuerpo está toda la zona del tronco. El tronco es el sentir, donde se localiza el sentir. Mientras que en las piernas es propiamente la autoestima, porque nos sostiene, ¿no? Lo que diríamos que es la base de nuestra confianza. Aunque todo el cuerpo tiene que ver con nuestra confianza, está dividido en 3 partes. La parte que tiene que ver con el hacer, con sostenernos, con posicionarnos, que eso lo mirarás mucho en yoga, ¿no? Es que es muy interesante porque yo trabajaba muchísimo esto, sin saber lo que tú lo veías desde ese punto de vista. Claro.
Muchísimo se trabaja eso. Exacto. De aquí, todo lo que es el tronco, tiene que ver con la capacidad de flexibilizar y de ser firmes en nuestros procesos de vida y tienen que ver con el sentir, que es del ombligo para abajo. Son las sensaciones, son los impulsos, esas cosas que nos arrastran y que tenemos que entender cuándo estamos manejándolo y cuándo no, y qué puente tenemos que generar, porque no todos manejamos lo mismo de la misma manera. Entonces están primero las sensaciones, después están las emociones, que es en toda la zona del plexo solar, ¿vale? Que abarca todo lo que es los órganos que están en esta zona con mucha delicadeza, hay que saberse mover ahí, y después está todo lo que tiene que ver de la parte del pecho, el corazón, todo lo que está en esta zona. Que diríamos las personas que trabajan o que tienen que ver con etapas de la vida, digamos que esta es la parte del causal, porque es la parte de los sentimientos. Entonces tenemos sensaciones, emociones, que es la parte del astral, y la parte del causal, que sería los sentimientos. Pero si los hablamos desde el cuerpo, estaríamos hablando que nuestro sistema está reflejando dónde nos bloqueamos o nos cuesta más manejar algo. Si los dolores están aquí, es que nos bloqueamos para poder entender lo que sentimos. ¡Ah! Y ahí es cuando sentimos el miedo emocional, que es esa angustia. ¡Ah! Esa angustia tan horrorosa. Pues no estoy entendiendo lo que siento, porque el sentir necesita una parte pensante. Entonces esa sería la parte pensante del sentir. Esta sería la parte del sentir, sentir, y esa sería la parte de ¡ah! Como la del impulso, ¿no? Como la del niño cuando ¡ah! ¿No? Todos tenemos esas tres partes. Y entonces, en la primavera tenemos que aprender a pasar por este proceso de las tres partes de una manera interesante, creciendo. Entonces habría lo que tiene que ver con el cuerpo y la alimentación y todos los procesos que están asociados. Lo que tiene que ver en sí mismo con mi gestión emocional, que en realidad es subir a los sentimientos de una manera constructiva, y lo que tiene que ver con mi desarrollo, que es qué reto personal tengo que me pide la vida que crezca, porque la vida me agita y me dice, despierta, hay que hacer algo, hay que crecer. No sé si soy clara, ¿no? Creo que lo Sí, sí. estoy haciendo sencillo, ¿no? Sí, sí, sí. Y además se asimila mucho en el yoga, ¿no? Como también trabajamos en el yoga y en el yoga trabajamos mucho el encontrar ese centro que tenemos para cada vez que la vida nos mueve y nos saca de él, saber volver ahí a esa fuerza interna que tenemos. Exactamente, exactamente. Digamos que hay prácticas físicas que yo adoro, yo hago el yoga, es decir, que mi práctica preferida es el yoga, es la que hago. Es decir, me preguntan, ¿qué es lo que tú haces? Pues yo hago yoga y yo bailo, es lo que yo hago. ¿Vale? No, mira, y es, El baile es más afín a mi naturaleza, porque soy más de movimiento, ¿vale? Es más afín, pero el yoga me da ese punto de eje que yo necesito, esa estructura desde dentro. ¡Bum! Entonces, me ayuda mucho a encontrar ese equilibrio interior, ¿vale? Ahora, en lo que tiene que ver con lo que yo me he especializado con respecto al sentir, yo le sugeriría a las personas que, que empiecen a plantearse la observación de cómo se mueven en los tres niveles, porque no todos respondemos ni manejamos de la misma manera. Por ejemplo, en mi caso, yo soy una persona que sabe conectar con sus emociones y que sabe subirlas al sentir y rápidamente desde ahí innova, es creativa a la hora de pensar las cosas, ¿de acuerdo? Pero mi talón de Aquiles está en las sensaciones. Por eso necesito ese punto de eje interno, ir abajo, ir al vientre desde otro lugar, no teniéndole miedo al instinto, ¿de acuerdo? Entonces, hay muchas personas como yo que les pasa eso. sí. Lo que pasa es que esto mucha gente a lo mejor le suena chino porque hasta que no empiezas realmente a escuchar al cuerpo, Exacto, que no ni te a la mente, enteras. que no a la mente, porque a veces no diferenciamos, pues no empiezas a notar estas cosas. A mí me gustaría hacer un apartadito, ¿vale? Lo que normalmente las personas llaman mente, yo he hecho esta distinción, ¿vale? Ujú. Para mí, la mente
como algo que te distorsiona, está más conectada a la contaminación que has hecho de tu sentir. Por lo tanto, no consigues ascender a un pensamiento que te conecta con el aquí y el ahora para lo que sea, para una innovación, para una creación, para una transformación, para una anticipación que puede ser interesante, pero no te desconecta de lo que estás viviendo. Por lo tanto, la mente a la que yo me refiero es una mente que construye en la Vale. acción del momento. Y lo que normalmente llaman mente distorsionada tiene que ver con esa parte del sentir que está contaminada de tus memorias y de lo que tú has visto que tienes que meter en algún momento de tu vida, lo has visto y lo has metido en el cajón de los horrores, Ujú. ¿vale? Porque eso es lo que da lugar a la formación de lo que llamamos ego. Sí. Independientemente de que exista un ego como entidad que en otros siglos podrían llamar demonios, fuerzas oscuras, como le queramos llamar, que puede ser que están lo que llaman el astral, que son entidades que el mismo ser humano le ha dado fuerza y poder. Fuera de eso está lo que tú has formateado como una identidad limitada. Entonces esa identidad limitada da lugar a tu propio ego que está todo el rato luchando contigo y diciéndote, sí, 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 no, 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 sí, 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 no, 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 y que coge las emociones para justificar la pérdida de autoestima, que era donde yo quería llegar, Claro. ¿vale? Entonces, la autoestima muchas veces se convierte en una justificación para estar enredados, para estar sin confianza personal, para no saberme relacionar con las personas o vivirles como personas que me atacan o que me quitan energía o que yo soy incapaz de vivirles bien o que les tengo que dominar, pero en el fondo estoy en una contaminación todo el rato donde no me siento libre para saber que yo soy el creador de mi propia realidad y de que todas las situaciones dependen de ese eje interior para darle la vuelta, para conciliar, para hacer un mundo mucho más interesante, para Claro. que tú y yo nos podamos encontrar ahora y compartir, ¿no? Sí, eso se ve mucho cuando te empiezas a relacionar y hay cosas que te duelen y te paras a analizar, ¿no? ¿Por qué te duelen esas cosas? Y al final es como que siempre estás buscando, yo lo viví, ¿no? Esa valoración de fuera, ese reconocimiento de fuera. Y hasta que no te paras un momento y dices, vamos a ver, eso que estoy buscando fuera, cuando empiezas a creértelo tú y a sentírtelo tú dentro, es como mágico, ¿no? Porque lo de fuera se transforma, porque al final acaba siendo un reflejo de lo que tú proyectas, ¿no? Exactamente. Y ahí podría ayudar para complementar lo que tú dices, asociándolo a los tres niveles del sentir, la dificultad que genera, ¿vale? Digamos que a nivel de lo que es el mundo, las relaciones humanas, cuando tú no manejas muy bien tus sensaciones, lo que tienes es un gran miedo a exponer tu cuerpo. Y vas a tener muchas dificultades con tu cuerpo en tu agronomía. Se hará más ancho, se hará más delgado, tendrás muchos problemas. Cuando la dificultad la tienes con la emoción, estás muy preocupado por lo que piensan de ti. Me, si digo esto, se van a enfadar conmigo, va a ser una confrontación, me van a atacar, ¿qué van a decir? Me van a criticar, voy a quedar en ridículo, ¿vale? Y el tercer nivel, que tiene que ver con los sentimientos, es esa sensación de no tengo nada que decir, yo no existo, no puedo usar mi palabra o mi comunicación para decir lo que yo pienso, para decir lo que yo soy. Esas serían las tres manifestaciones en las que nos sentimos limitados a la hora de no manejar nuestro sentir. Lo más interesante es cómo podemos detectar que estamos atascados ahí. Y hay tres indicadores que nos pueden ayudar para saber que estamos atascados ahí. Uno, cuando estamos atascados en las sensaciones y nuestro cuerpo nos da problemas, hay un manejo inadecuado de la agresividad. La agresividad. Y está evidenciando un conflicto que normalmente se manifiesta en cómo comemos las cosas, con el manejo del alimento. Y en la adolescencia va a dar lugar mucho a problemas de bulimia y anorexia,
que está indicando que tiene su problema con papá o mamá, ¿vale? Exacto, porque todo viene de ahí, ¿no? Exactamente. Después, a nivel del manejo de la emoción, lo que nos va a decir que estamos teniendo un problema de manejo emocional y que nos está llevando por el camino de la amargura es que nos volvemos muy tercos. Hay como un estado de terquedad, como un estado de empeño de esto tiene que ser así y si no es así, no sé qué. ¿Sabes? Como una terquedad extraña interior y que nos irrita y que nos llena de tensión y nos duele por aquí, nos duele por acá y no podemos con nuestra espalda. Pues eso es que hay un manejo inadecuado de nuestra emoción y hay un estado interno de terquedad. No podemos desligarnos de cosas que parece que nos dañan si no las vivimos así o que tenemos que vivirlas de una determinada manera, ¿vale? Otro indicador de que no hay un buen manejo emocional es el exceso de búsqueda de placeres, no poder parar. Me como 50 helados porque eso es lo que quiero ahora, o me tiro no sé cuántas horas sin dormir o durmiendo, o bebo, o no puedo prescindir de esto porque es que me apetece tanto, Pero es aunque un después me querer haga eva- daño. ¿Mm? es un querer evadirse del momento presente, ¿no? De alguna manera. Exactamente. Porque el sentir te está contaminando. Hay algo que no Bueno, quieres afrontar. ujú. Y el último indicador de que no estoy manejando bien los sentimientos, aparte de que todo es negro y que todo está, que tengo un sentimiento malo de mí todo el rato que es, no sirvo para nada, es que no he fallado, todo es negativo, siempre creencias, porque el sentimiento es constructivo. Si tengo una percepción negativa de mí a nivel de mis sentimientos, es que estoy en creencias limitadoras. Y lo que estoy sucediendo es que voy a entrar como una especie de locura. ¿Tú te has visto que de repente te encuentras con alguien y está como en una locura, con un paco paco en la cabeza y dices, pero ¿qué le pasa? No puede pensar, no puede entender nada. Y si eso se convierte en una constante en su vida, es como si estuviera Flau en otro planeta. Hablas y no se entera. Es como si los ojos están como vacíos, como en otra dimensión, Ujú. ¿vale? Sí. Y indica igual, hay un manejo de los sentimientos que te ha ido mermando hasta tal punto que ya no sientes que valgas. Entonces, o te montas una peli y te evades, o estás todo el rato que eres lo peor de lo peor, te desprecias muchísimo y no te valoras. No sé si estos tics ayudan, ¿no? Supongo que Para seguirá revisar. identificada en uno u otro, ¿no? Claro, claro. Y ¿Y cómo sales de ahí? eso era lo que iba. Mira, es muy complejo porque a mí no me gusta dar soluciones simplistas, tú lo sabes. Ya. Mm. Em, por eso es que me gustaría, más que nada, que las personas piensen que hay indicadores que uno tiene que ir chequeando, ir viendo cómo nos sirven esos indicadores, para llegar a un punto en que uno, todo lo que tiene que ver con la primavera, todo lo que tiene que ver con el manejo emocional, todo lo que tiene que ver con que tú te vivas bien y no te contamine tu mente, es asociado a la honestidad. La honestidad es la herramienta fundamental del manejo emocional. ¿Y en qué consiste la honestidad? La honestidad no es decir verdulerías a nadie ni hablarle mal, ni decir todo lo que se me pase por la cabeza. No, eso no es la honestidad. La honestidad es saber, por ejemplo, si estoy hablando ahora, mi gran preocupación es, ¿estaré siendo clara? Porque ese es mi gran problema. ¿Estaré poniendo los ejemplos que tengo que poner? Entonces, estoy en ese proceso de honestidad y cuando alguien me dice, bueno, te he entendido, pero hay momentos que me pierdo, digo, vale, me valoro y digo, hay un valor que está funcionando, pero hay otro que no. Comunico, pero la claridad todavía no está. Y vuelvo a empezar, y vuelvo a empezar. Esa honestidad, entender que siempre hay dos fuerzas en conjunto, es lo que te ayuda a un buen manejo emocional. Pero si tú piensas, cuando te estás viviendo a ti mismo, que hay algo que está bien y hay algo que es horroroso y que te están dejando en evidencia o que te están atacando, empieza el follón, empieza el problema. Entonces ya lo vives como una pérdida de autoestima, ya lo vives como me están criticando y entonces ya la honestidad desaparece, porque ni nunca es tan horroroso como tú lo piensas, ni como nadie te lo dice, ni nunca es tan extraordinario como que no tienes nada, ya eres Dios encarnado en esta tierra.
¿sabes? O en cuanto empiezas a juzgar ya pierdes la visibilidad. Exactamente, exactamente. Entonces es que como encontrar ese juego de que todos y entendiendo de que todos tenemos una información interna que tenemos que virar de una manera honesta porque tiene la información del cambio y es nuestra. A veces uno no la ve porque ha estado muchísimo tiempo empeñado en que nadie se dé cuenta que hay algo que no funciona. Entonces, como no se ha empeñado tanto, ¿cómo? ¿Cómo que no está bien algo en mí? ¿Cómo que me acabas de decir? ¿Cómo me estás mirando? ¿Cómo que? Y entonces, claro, nunca te conoces. Te montas una película sobre ti mismo. Y eso es lo que hay que desmontar primero con mucha calma, porque la información está adentro. Lo han dicho siempre los místicos. Lo que hacemos los occidentales, porque no tenemos esa vocación tan potente como pueden tener los orientales, es encontrar puentes, caminitos, trechos que nos ayudan a entender mejor cómo vivirnos en consonancia con nuestra propia naturaleza. Y eso es la clave de todo. Pero si nos engañamos y nos montamos en los Paco Pacos es una mentirilla que nos vamos contando todos los días hasta que no las creemos, pues va a ser muy difícil que manejemos bien lo que sentimos, porque nos estará contaminando y lo estará usando el ego para liarla. Porque piensa una cosa, esa figura interna toma forma externa en forma de jefe, en forma de pareja, en forma de vecino, en forma de hasta el perro. Y de repente está todo el rato haciendo lo mismo que de dentro. Tum, tum. Te está contradominando, te está criticando, te está llevando a un lugar en el que tarde o temprano te tienes que confrontar con esa parte de ti que tú no quieres. Pero uno se empeña en pensar que se lo están haciendo a uno y que está perdiendo uno la autoestima. Nadie te puede romper en tu autoestima si te conoces. Podrás Exacto. decir, oye, es verdad, hay algo que necesito mejorar. Uf, aquí todavía me estoy vendiendo la mona y no soy exactamente eso. Pero voy a tener la humildad para entender qué es, de qué va esta vida, que es una dualidad eterna. Estoy para dar lo mejor de mí y para aprender, para mejorar. Y la vida es eso. Y si no entiendo eso, va a ser muy difícil vivir. ¿Mm? Claro, lo que es una habilidad que se va desarrollando, ¿no? Con los años, porque parece como que en la adolescencia somos todo lo opuesto, porque es lo que nos han enseñado también, venimos de ver eso, de verlo también en nuestros padres, que a lo mejor no han tenido esa educación emocional. Entonces, Claro. yo creo que llega un punto en el que empiezas a darte cuenta de que por ahí no es y empiezas a desarrollar esa habilidad de observarte. Y es progresiva, porque de un día a otro yo por lo menos de un día a otro no me he podido ver con Claro, claro. pero sí que es verdad que es ponerlo en práctica cada día y cada día ir descubriendo pequeñas cositas tuyas, ¿no? Y aprender a verte, pues eso, desde la claridad y no juicio. Por eso estoy con los jóvenes ahora. Estoy trabajando con ellos. Sí, te he visto, Por, sí, porque los jóvenes viven exactamente en una eterna primavera. Y lo que tiene cuando estamos en primavera es que no nos queremos mirar. Queremos evadirnos, queremos pasárnoslo bien, pero no entendemos que es el momento más interesante para el crecimiento si le damos la opción a lo que sentimos a ponerle una dimensión mucho más creativa e innovadora. Eso pues para sí. mí es lo que es más interesante, ¿no? Y Y además es una oportunidad buenísima. Ojalá, por ejemplo, yo hubiera dado con una buena coach en la adolescencia. Pues hubiese tenido que pasar menos trauma, ¿no? claro, y sobre Menos todo generarles experiencias en las que ellos se den cuenta de que hay otras opciones y de que es parte de su camino de iniciación, como si estuvieran viviendo El Señor de los Anillos o los que somos más viejitos en busca de larga perdida, es decir, o Harry Potter, ¿no? Es decir, que todo adolescente tiene la oportunidad de vivir una experiencia mágica para transformarse. A veces no es tan agradable porque no todos tenemos las mismas experiencias iniciáticas, pero podría ser, si podemos propiciar alguna, pues estaría muy bien, ¿verdad? Poder trabajar con ellos.
Y sobre todo pienso que todos tenemos un adolescente dentro. Yo soy una eterna adolescente, en el fondo. ¿Sabes? Todos tenemos de alguna manera, al no haber hecho bien esa etapa, nos hemos quedado en algún momento de ella. Un momento de la infancia y un momento de la adolescencia. Si no, míralo a los ancianos, cuando se hacen mayores, Te vuelven pasan primero por ser como aquel jovencito. Mi madre decía que tenía 25 años y estaba enamorada de su enfermero y tenía 90. Y después, y después era como una niña de 4 años, de 5 años, que solo quería saber si la querían. Entonces, es, y es está hablando de donde nos hemos quedado, de aquello que no se quedó resuelto. Y durante mucho tiempo, cuando era joven y mayor, nadie pensaba que tenía esa ternura ni esa necesidad de ser amada. Parecía una mujer que lo podía que lo todo. había disfrazado, ¿no? Exactamente, lo habíamos disfrazado. Entonces, cuando llegamos a una determinada edad, lo que no está resuelto aflora y volvemos a ser esos, con las mismas. Yo he estado con ella y con sus compañeros y decían las mismas cosas que decían de niños. Aquello que no pudieron oír de su padre o de su madre, o aquellas cosas que se quedaron en su cabeza que no pudieron resolver. Y a mí me gustaría que no tengamos que llegar a eso todos, ¿eh? Sino que Pues podamos tener un evolucionar hacia la edad que queramos, con la cabeza en su sitio, felices, sintiendo que hemos cerrado todas las etapas de nuestra vida y que no existe eso de envejecer. Yo quiero ser testimonio de eso, de alguna manera lo estoy. ¿Mm? exacto. Para mí eso es la libertad, ¿no? De escoger quién quieres ser en cada momento. Exactamente. Y eso, para eso hay que pasar por la responsabilidad primero, de coger las riendas de tu vida, ¿no? Y de saber que tú eres quien lo proyecta. Y comprendiendo que esa acogida de riendas requiere un compromiso que no es fácil, porque el mundo social crea sus normas, pero no somos conscientes que ese mundo social también lo creamos nosotros. En la medida en que el adolescente o la persona no sabe que en esa etapa de su vida está generando las normas sociales que van a regir el mundo, no sabe si se tiene que ascribir a las nuevas o a las antiguas, no sabe si tiene que crear algo nuevo. Entonces, esa etapa y cuando sea, si no lo has hecho antes, es importante que tú conectes con que llega un momento en que tú tienes que elegir quién eres, saber quién eres y elegir cuál es tu camino, aunque no sea el de nadie de tu entorno. Y ese es el acto de mayor valentía que puedes tener en este mundo. Yo a veces me he preguntado si no hubiera sido valiente para irme de mi casa a los 18 años, ¿cómo habría sido mi vida? Y no me lo imagino distinta. Y ha habido momentos de valentía en los que he tenido que volver a refrendar ese compromiso, ser leal a uno, porque eso es lo que te permite amar, lo que te permite tener relaciones de verdad, lo que te permite sentir que la vida tiene un sentido. Y es lo que cada adolescente tiene que hacer en un momento dado de su vida. Y cuesta muchísimo. Entre que piensan que no van a conseguir trabajo, entre que piensan que tienen que ser como no se sabe qué, o están en una irrealidad donde no pueden poner los pies en la tierra. Por eso yo creo que es importante que les ayudemos y que se contagien cosas como el yoga, porque les ayuda a centrarse, les ayuda a ver la vida de otra manera. Suerte se ha puesto muy de moda, ¿no? Y es verdad que mucha gente viene por primero pensando que es algo físico, de Ujú, posturas y ujú, todo, ujú. pero poquito a poco se van dando cuenta de que no, de que realmente el poder del yoga es lo que van sintiendo dentro y cómo estas prácticas les dan una conciencia corporal, una conciencia de respiración, una claridad que acaban la clase viendo que acaban muy distinto a cómo empiezan, ¿no? Son cosas que no se ven, pero que se sienten. Y la Exacto. vibración es tan diferente cuando acaban que se dan cuenta de que hay algo más, que no solamente es ejercicio. Por eso yo pienso que hay que hacer cosas como las que estamos haciendo, Sandra, porque la cuestión es una cuestión integral. Toda persona necesita conectar con su cuerpo y saber que desde su cuerpo puede viajar por 5 niveles de conciencia, desde lo más básico, desde lo más físico a lo más trascendente, y que en ese trayecto tiene que hacer un desarrollo de su manera de sentir, de su manera de vivir los afectos, de su manera de relacionarse, que además necesita comprender cuáles son sus valores, qué le define, cuáles son sus criterios de vida, realizarse, encontrar su propia pasión
Y desde ahí entender que puede y está transformando, cambiando el mundo. Porque mientras estemos vivos, estamos dándole una opción al mundo. Y entre todos, cada uno desde donde cree que puede echar una manita, lo estamos haciendo. Desde la ama de casa hasta la persona que da clases o el médico que está en un hospital. Todos lo hacemos si tenemos la intención de pensar que formamos una comunidad donde estamos ayudando a que el mundo se viva de otra manera. Por Ahí eso hay te un... agradezco tanto todo lo que estamos haciendo y haberte conocido también. Sí, sí. Ahí hay un gran paso cuando realmente dices, bueno, ¿qué hago yo aquí, ¿no? En este mundo y al final dices, pues me voy a dar cuenta qué se me da bien, qué necesita el mundo y me voy a entregar a servir. Porque al final parece que todo lo que das te viene devuelto, ¿no? Y la plenitud con la que vives la vida una vez realmente estás ofreciendo a los demás cambia muchísimo. Yo me acuerdo cuando yo trabajaba para empresas o otros trabajos que yo sentía que no aportaba un valor que llegara a las personas, yo sentía un vacío interno que no sabía de dónde venía, que era lo que me llevaba mucho a desmotivarme, a Claro, depresión. Y gracias a Dios que la vida puso en mi camino este camino y bueno, desde que decidí ser valiente, porque también era romper con toda la estructura de mi familia, de lo que me habían inculcado, de todo lo que yo he vivido desde pequeñita. Pero una vez fui valiente y tomé esta vida, la vida no ha parado más eso de es. darme señales de que por ahí es. Porque desde entonces Ajá. todo ha cambiado, todo. Claro, y nos pasa, ¿no? Nos pasa. También quiero decirle a las personas que no se trata de seguir el camino de nadie ni pensar que también lo tenemos que dejar todo. Nosotras somos exponentes de personas que han dejado todo. Yo viajé hace 30 años, dejé todo, era una periodista reconocida y lo dejé todo porque sentía que mi vida tenía que tener un sentido. Había ganado 2 premios de periodismo, era una persona que podía escalar hacia otros lugares y dije, no, ahí no está. Y me vine. Y me vine con una beca y aquí estamos, después de otros 20 años de recorrido y 30 de residencia. Pero ¿qué es lo interesante? Que cada persona tiene que saber que su sitio lo necesita descubrir, su sitio, su vocación y su naturaleza. Y que a veces está donde tú has nacido y tienes las referencias. Y a veces tienes claro el camino desde muy pequeño. Pero cuando tienes una llamada a algo diferente, te toca bucear y buscar por muchos sitios hasta que lo encuentras. Y que no hay que desesperar, pero sí apostar por esas 3 cosas. ¿Cuál es mi sitio? ¿Cuál es mi pasión? ¿Mm? ¿Y cuál es mi naturaleza? Y respetarlas con muchísima honestidad, sin machacarse por nada. No tiene sentido. En la oscuridad está toda la información. Solamente es un cierre de ojo que hemos hecho para no ver esta información porque en algún momento nos dolió tanto vernos reflejados, porque lo que más duele no es lo que nos hacen, lo que más duele es cuando de niños vemos que en algún momento podríamos llegar a ser capaces de ser igual. Y entonces decidimos mandarlo al patio trastero. Y eso es a lo que le tenemos que perder el miedo, porque en ningún caso vamos a ser igual si aprendemos y decidimos hacerlo diferente. Exacto. Y ambas somos un ejemplo de eso. Sí. A mí me ayudó mucho también, pues eso, reconocer a mis padres, ¿no? Y reconocer las fuerzas que llevamos de ellos, que no tiene que ser que vayamos a ser igual que ellos, sino que coger lo bueno, la semillita buena y poderla desarrollar de otra manera. Eso también me ayudó muchísimo, el reconocer, Exactamente. porque si los niegas, ¿no? Si es como que yo no quiero ser como ellos, si hay rechazo, al final hay rechazo para ti también. Y sobre todo entender que son tu libro, donde tú vas a leer, en los aciertos y en los errores. Cuando no estás dispuesto a asumir el camino, les culpas y entonces no haces tu camino. Pero bueno, es tu vida. Entonces yo siempre digo, ¿para qué les vas a dar la razón? Si están equivocados estaban, ¿para qué quieres repetir lo mismo? Muchísimo mejor que cojas lo bueno y hagas de tu vida lo que tú quieres. ¿Mm? Exacto. Muy bien. Pues no sé si quieres decir algo más. ¿No? Agradecerte, me ha encantado mucho participar. A mí Me, también. me gustaría que nos dieran feedback
que nos dieran feedback. Sobre todo me gustaría saber si les ha ayudado, si ha sido claro, Ujú. ¿eh? Y si les apetece en algún momento profundizar, que bueno, que podemos volver a quedar o lo que a ti te parezca. Ha Sí, sido sí. muy, Yo ha creo que estado más muy adelante bien. podríamos hablar del tema de las relaciones, como hablamos, Ujú. que también creo que es un tema que podemos sacar mucha luz de ahí. Y sobre todo eso, pues todas aquellas personas que se encuentren en un momento de su vida en el que necesiten un poquito, una asesora, una profesional que les ayude a ver un poquito más de luz, que es normal, que aunque todos tengamos las respuestas dentro, hay veces que no las vemos y necesitamos ayuda de alguien, pues bueno, pues ya te conocen, que ya pueden seguir desde tu Instagram, ya pueden contactarte, ¿verdad? O también puedo dejar Sí, ahora tu claro que mail. sí. Llevo tanto tiempo trabajando online, porque ya son muchos años antes de que esto se pusiera de moda, que para mí es alucinante. Cuando yo veo a una persona online, tengo la misma capacidad de percibir dónde está él, lo que le pasa energéticamente, Mm. como si No, no, estuviera sí, delante. la energía traspasa las Es la pantallas. totalmente. Yo, bueno, yo hace tiempo que hice las sesiones online contigo, es verdad que al principio era como, hombre, yo las prefiero presenciales, pero yo creo que esta etapa que hemos vivido todos nos hemos dado cuenta de que un montón de cosas las podemos hacer Claro, desde casa. claro. De Mira, hecho, hay se hacen una, sesiones de Reiki, sesiones de transmitir energía a través de la pantalla y son igual claro de que sí, efectivas. claro, totalmente. Mira, hay una persona que dice que necesita salir de una relación y necesita ayuda. Dice, pues mira, puede ser que el tema pueda ser interesante para ella, ¿no? El de las Exacto, relaciones. Mm. sí. Yo he estado muy cómoda, muy contenta. Espero que haya estado a la altura de lo que tú querías. Por supuesto, Graciela, yo no tenía ninguna duda, así que yo te agradezco un montón que, pues imagínate, un referente para mí que me haya ayudado en mi camino y que ahora podamos compartir un espacio en un canal bueno, que pretende sembrar conciencia, ¿no? Como se llama, pues para mí un honor. Sobre todo, a mí lo que más me gusta es cuando las personas que han seguido un camino y que hemos compartido crecen y se hacen autónomas. Y además podemos hacer después colaboraciones juntas. Y eso es lo que más me gusta. Tengo muy pocos casos de personas que no hayan hecho el cambio. La mayoría, el 90% de las personas que pasan por mi consulta se mantienen un ratito, hacen un salto cuántico. Y son personas exitosas. Y eso es lo que me gusta, que me superen a mí. Así Bueno, que nada, que te vaya bonito, como dicen en mi tierra. muchas gracias, guapa. Pues nada, te voy a dejar ya porque ahora y media hacemos una Eso clase es. ¿Eh? y un placer y bueno, buscamos una fecha para hablar de relaciones. Exactamente. Es un Un tema beso que... grande. ¿Eh? Adiós, Mari. Chao, Hasta adiós, luego. hasta luego.